Bienvenidos a esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada. En esta clase vamos a continuar con el repaso de los contenidos con respecto a escurrimiento libre en canales. Vamos a ver lo que es el escurrimiento gradualmente variado y lo que son los puntos de control. En la clase anterior clasificamos el escurrimiento libre en flujo uniforme y en flujo variado. El flujo variado a su vez se subdividía en flujo gradualmente variado y flujo rápidamente variado. Con respecto al repaso de hidráulica, vamos a ver ahora lo que es el flujo gradualmente variado. Con respecto al flujo variado, es decir, no uniforme, esta va a ser una condición de flujo que va a ocurrir cuando sus propiedades varían en el espacio. Es decir, la altura de escurrimiento, el área transversal y la velocidad del flujo van a variar a lo largo del canal. Una cosa importante a notar es que esta variación es espacial, pero no es temporal. Es decir, todavía tenemos condición de flujo permanente, pero el flujo no es uniforme con respecto al espacio, pero no con respecto al tiempo. Entonces, si el flujo no es uniforme, la altura normal va a ser distinta a la altura de escurrimiento, ya que recordemos, cuando estas dos alturas son iguales, tenemos condición de flujo uniforme. Entonces, vamos a definir tres clasificaciones más. En realidad dos más, porque la tercera ya está definida. Cuando la altura de escurrimiento es mayor a la altura normal, se va a denominar que el flujo está peraltado, es decir, su altura es mayor a la que debiese tener cuando está en equilibrio. Cuando la altura de escurrimiento es menor a la altura normal, el flujo se va a denominar deprimido, es decir, la altura de escurrimiento es menor a la altura de equilibrio, de flujo uniforme. Cuando tenemos una igualación entre las fuerzas de fricción y la fuerza de gravedad, vamos a tener la condición de flujo uniforme, que es la que vimos en la clase anterior. Entonces, el flujo variado no uniforme, es decir, cuando la altura normal es distinta a la altura de escurrimiento, se va a clasificar en dos. Flujo gradualmente variado, donde podemos seguir asumiendo de que la presión es hidrostática, como el flujo varía gradualmente, es decir, supongamos que este es nuestro canal. Tenemos una altura que va variando gradualmente en el espacio. Esta altura es distinta a esta altura de acá, pero si varía gradualmente, podemos asumir que aún tenemos condición de presión hidrostática. Es decir, si aquí la presión es esta, aquí aún podemos asumir que la presión sigue siendo hidrostática. Al hacer este supuesto, podemos obtener la resistencia al flujo según la ecuación de Manning. La resistencia al flujo viene siendo esta letra J que vemos acá. En el área y el perímetro mojado está en función de la altura, y al ingresar a la altura que tenga la altura de escurrimiento que exista en el momento, vamos a poder despejar la resistencia al flujo J. Esta resistencia al flujo va a ser igual a la pendiente cuando tengamos la condición de flujo uniforme. Es decir, si tenemos flujo uniforme, es decir, que H es igual a HN, la resistencia al flujo va a estar dada por I, que es igual a la pendiente. Con respecto al flujo rápidamente variado, por ejemplo, a la salida de un estanque, la presión no va a ser hidrostática. Vamos a tener regiones con grandes curvaturas, lo cual no va a permitir que esta suposición se cumpla. Esta suele ocurrir en tramos cortos y se asume que la pérdida por fricción es baja, pero pueden haber pérdidas singulares, ya que pueden haber zonas de recirculación o grandes curvaturas en el flujo. Con respecto al flujo gradualmente variado, el supuesto principal es que la presión sigue siendo hidrostática. Por lo tanto, aún tenemos que la presión es igual a la altura de escurrimiento. La resistencia al flujo la podemos obtener mediante la ecuación de Manning, como lo vimos anteriormente. Esta letra J.
Recordemos que cuando estas son iguales, se cumple la condición de flujo uniforme. Por ejemplo, en esta figura que vemos acá, tenemos condición de flujo uniforme, es decir, la resistencia al flujo es igual a la pendiente. En el tercer tramo, tenemos una pendiente mayor, pero hay flujo uniforme, por lo tanto la resistencia al flujo va a ser mayor, pero sigue siendo igual a la pendiente ya que estamos en condición de flujo uniforme. Cuando estamos en una condición de flujo no uniforme, la resistencia al flujo va a ser distinta a la pendiente. Y en este caso en particular va a ser un valor entre medio de la pendiente que hay en el tramo superior y el tramo que hay en la parte inferior. Ya. Vamos a realizar el siguiente balance de energía para encontrar la ecuación de flujo gradualmente variado. El flujo gradualmente variado no es constante en el espacio, es decir, la derivada de cualquier propiedad con respecto al espacio no necesariamente tiene que ser cero. Entonces, diferenciando la energía total, esta es la energía total que hay en el flujo, tenemos la altura, tenemos la presión hidrostática y tenemos la altura de velocidad. Al derivar esto con respecto a x, obtenemos la siguiente expresión, donde el cambio en la energía con respecto al espacio viene siendo la resistencia al flujo, el cambio en la cota con respecto al espacio viene siendo la pendiente geométrica, h no lo conocemos, por lo tanto sigue siendo una derivada de h en dx, y derivando la altura de velocidad podemos realizar las transformaciones correspondientes, aquí utilizamos la regla de la cadena, y obtenemos finalmente el número de Froude al realizar los cálculos que corresponden. Por lo tanto, al realizar esta derivación, vamos a obtener una expresión que solo queda en función de la derivada de la altura de escurrimiento con respecto al espacio. Esta ecuación se conoce como la ecuación para el flujo gradualmente variado, que depende de la diferencia entre la diferencia entre y recordemos que es la pendiente física del canal, J es la resistencia al flujo, y tenemos el número de Froude. Por lo tanto, estos tres términos van a ser útiles cuando queramos clasificar el flujo, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, hasta el momento hemos visto dos formas de clasificar el flujo gradualmente variado. Comparando la altura de escurrimiento con la altura crítica. Si la altura de escurrimiento es igual a la altura crítica, tenemos escurrimiento crítico. Si la altura de escurrimiento es mayor a la altura crítica, tenemos régimen subcrítico o régimen de río. Y si la altura de escurrimiento es menor a la crítica, tenemos régimen de torrente. Esto equivale a que cuando el número de Froude es igual a 1, cuando el número de Froude es menor a 1 y cuando el número de Froude es mayor a 1, respectivamente. Por otro lado, ese era el punto A. Por otro lado, en el punto B, si comparamos la altura de escurrimiento con la altura normal, esta es la altura, cuando se lee altura normal hay que pensar siempre en la altura de equilibrio, cuando la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción están igualadas. Si la altura de escurrimiento es igual a la altura de equilibrio, vamos a tener flujo uniforme, el que vimos en la clase anterior. Donde la altura es igual a la altura normal, utilizamos la ecuación de Manning para calcularlo. Y tenemos que la diferencia entre la pendiente física y la resistencia al flujo va a ser cero, porque estamos en equilibrio. Si la altura de escurrimiento es mayor a la altura normal, vamos a tener un tipo de escurrimiento peraltado. Es decir, la altura de escurrimiento va a ser mayor a la del punto de equilibrio, es decir, mayor a la altura normal. Y esta diferencia va a ser mayor a cero. A su vez, si la altura de escurrimiento es menor a la altura normal, tenemos un tipo de escurrimiento deprimido, donde esta diferencia va a ser menor a cero. Por lo tanto, la parte A, calculando la relación entre la altura de escurrimiento y la altura crítica, recordemos la altura crítica, el punto de menor energía, nos va a dar la relación entre 1 menos el número de Froude al cuadrado. Nos va a dar el signo del denominador. Nos va a dar este signo de acá.
Y el punto B, cuando comparemos la altura de escurrimiento con la altura normal, nos va a dar el signo del numerador de esta ecuación, la diferencia entre la pendiente física y la resistencia al flujo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para poder clasificar el flujo y poder entendernos. Se va a clasificar como M, pendiente suave, cuando tengamos tres condiciones. M1, vamos a definir un río peraltado en pendiente suave, río porque la altura es mayor a la altura crítica. Esto me da la condición de río. Peraltado, vamos a ver, uno acá, peraltado porque la altura de escurrimiento es mayor a la altura normal, es decir, que este valor es mayor a 0. Y además, pendiente suave, m de mile, donde la altura normal va a ser mayor a la altura crítica. Esto me da que es peraltado y esto me da pendiente suave. Por lo tanto, cuando se cumplan esas tres condiciones, se va a clasificar como M1, donde este numerador es positivo, de que esta diferencia es positiva, el denominador también es positivo. Por lo tanto, vamos a tener que la altura de escurrimiento con respecto a la posición es positiva. O sea, si dH en dx es mayor a 0, la altura debiese ir aumentando, ya que esta derivada es positiva. Y esto es el caso que tenemos en la figura. Una clasificación M1, un río peraltado en pendiente suave, va a tener un aumento de la altura de escurrimiento a medida que avanza en el espacio. Recordemos que aún tenemos flujo permanente, es decir, las variaciones con respecto al tiempo siguen siendo 0, pero es variado, donde las diferencias, las derivadas con respecto al espacio, no son necesariamente 0. Un ejemplo en que se da este tipo de perfil es cuando tenemos una pendiente suave, es decir, cuando la pendiente es menor a la pendiente crítica, es decir, una pendiente muy baja, y nos acercamos a una barrera, por ejemplo. Si ubicamos un embalse de aguas abajo, el flujo inevitablemente va a tender a peraltarse, de ahí el nombre, peraltado, y va a formar un perfil M1. A la salida del estanque, y RBF quiere decir rápidamente variado. Aquí ya no tendríamos condición de flujo gradualmente variado, pero de aquí hacia allá sí lo tenemos. También podemos clasificar el flujo como M2, es decir, como un río deprimido en pendiente suave. Río porque la altura de escurrimiento es mayor a la altura crítica, es decir, 1 menos número de flor al cuadrado es mayor a 0, es decir, esto es positivo. Deprimido, ya que la altura de escurrimiento es menor a la altura normal, es decir, esta diferencia es menor a 0, esto nos da un valor negativo. Y pendiente suave, mild slope, que la altura de escurrimiento normal, o sea, la altura de escurrimiento del equilibrio es mayor a la altura de escurrimiento crítica. En ese caso, tenemos que dH en dx es menor a 0, por lo tanto, a medida que avanzo en el canal, tengo que tener una disminución de la altura de escurrimiento a medida que avanzo en el espacio. Y es lo que vamos a ver en el gráfico aquí a la derecha. Tenemos un perfil M2, cuando, por ejemplo, tenemos una pendiente suave, es decir, pendientes bajas, pendiente menor a la pendiente crítica, y tenemos un nivel de agua a la cual tenemos que llegar aguas abajo, por ejemplo, una piscina o un estanque. Si sabemos que este es el nivel que va a existir aguas abajo y el flujo viene con altura uniforme, viene en equilibrio, no tiene otra opción que deprimirse, de aquí el nombre, deprimido, no tiene otra opción que deprimirse hasta llegar al nivel que le da la condición de borde de aguas abajo. En este caso, este estanque o esta piscina.
También podemos clasificar el flujo como un M3, como un torrente deprimido en pendiente suave. Torrente porque la altura de escurrimiento es menor a la altura crítica, es decir, el denominador es negativo. Deprimido porque la altura de escurrimiento es menor a la altura normal, también esto es negativo. Pero tenemos pendiente suave, ya que la altura de escurrimiento normal es mayor a la altura de escurrimiento crítica. Es decir, la pendiente que tenemos acá, si la voy a dibujar acá, esta pendiente es menor a una pendiente crítica, por lo tanto es pendiente suave. Entonces, cuando tengamos que esto es negativo y esto es negativo, nuestra diferencia de h en dx va a ser positiva, por lo tanto, el flujo va a tender a aumentar su altura de escurrimiento, la altura de escurrimiento, perdón, a medida que avanza en el espacio, como podemos verlo en la figura de la derecha, el M3. Esto se va a dar, por ejemplo, si es que tenemos una pendiente suave, tenemos una pendiente baja, menor a la crítica, y tenemos, por ejemplo, una compuerta que permite pasar solo una pequeña lámina de fluido. El flujo inevitablemente va a tender a su posición de equilibrio. Aquí N viene de normal y C viene de crítica. Va a tender a su posición de equilibrio y el flujo va a tender a aumentar su altura de escurrimiento a medida que avanzamos en el espacio. Así podemos clasificar también los flujos en pendiente fuerte, es decir, cuando la altura normal sea menor a la altura crítica. Cuando tengamos pendientes fuertes, vamos a tener pendientes físicas y que van a ser muy altas, van a ser a mayores a la altura crítica. El flujo va a tender a tomar una gran velocidad. Entonces, podemos tener un río peraltado en pendiente fuerte, río porque la altura es mayor a la altura crítica, peraltado porque la altura es mayor a la altura normal, y pendiente fuerte porque la altura normal es menor a la altura crítica. En ese caso, estas dos combinaciones nos dan un dH en dx positivo, lo cual quiere decir que la altura de escurrimiento debe ir aumentando a medida que avanza en el espacio. Y un ejemplo puede ser un estanque que tengamos, o un vertedero, pero que la pendiente física sea pendiente fuerte. Es decir, aquí hay una pendiente muy pronunciada, pero si yo ubico un obstáculo aguas abajo, el flujo no tiene otra opción más que peraltarse. De ahí el nombre, peraltarse. Pero en pendiente fuerte. También podemos tener el caso de un torrente peraltado en pendiente fuerte. Es decir, torrente porque la altura de escurrimiento es menor a la altura crítica, peraltado porque la altura es mayor a la altura normal, pero en pendiente fuerte, donde la altura normal es menor a la altura crítica. Vamos a tener que la diferencia entre la pendiente y la resistencia al flujo va a ser positiva, pero el denominador va a ser negativo, por lo que nos da un dH en dx negativo. Por lo tanto, vamos a tener una condición de flujo como esta, como la que vemos acá. Esto lo podemos ver a la salida de los estanques en los vertederos. Tenemos un estanque acá, acumulado con agua, y el agua abrimos compuertas y el agua va a salir por el vertedero. Esta pendiente es bastante pronunciada, por lo que la altura de escurrimiento va a tender a disminuir en el espacio, como lo podemos ver mejor en esta figura de la derecha. A medida que avanza en el espacio, la altura de escurrimiento disminuye, ya que esta derivada es negativa. También podemos clasificar el flujo como torrente deprimido en pendiente fuerte, donde la diferencia entre 1 y el número de flujo al cuadrado es menor a 0. Esto también es menor a 0. Es un torrente, está deprimido. Por lo tanto, el dH en dx nos da positivo. Negativo dividido en negativo da positivo. Nos daría una pendiente fuerte. Tenemos que una condición para que se dé este flujo, este perfil, es a la salida de los estanques. Perdón, a la salida de una compuerta. Esto también puede ser o no puede ser un estanque, pero a la salida de una compuerta donde solamente se permite pasar una pequeña abertura por donde pasa el agua. Si estamos en pendiente fuerte, es decir, si esta pendiente que está aquí física es grande,
es mayor a la pendiente crítica, el flujo va a tender al equilibrio, altura normal, esto de acá ya agua abajo ya viene siendo altura normal, pero en la transición va a tener un perfil S3. Va a pasar de una menor altura de escurrimiento a una mayor altura de escurrimiento. Por ello la derivada es positiva. Pasa de una menor altura a una mayor altura. Tenemos otras clasificaciones. Tenemos la clasificación crítica. Podemos tener río peraltado en pendiente crítica o torrente deprimido en pendiente crítica. Crítico porque justo la altura de escurrimiento es igual a la altura crítica. Es decir, las pendientes son iguales a las críticas. Estas condiciones no son muy estudiadas ya que son muy raras y son muy inestables. En la práctica no se dan y no se recomienda realizar ningún diseño donde la pendiente sea igual a la pendiente crítica, porque al ser inestables no permiten predecir el flujo. Nosotros cuando diseñamos obras hidráulicas queremos diseñarlas de manera tal que podamos predecir lo que va a suceder. Cuando se diseñan con pendientes críticas, debido a la inestabilidad que hay cerca de este punto, no se puede diseñar una obra con un cierto grado de confiabilidad para predecir el flujo. Por lo tanto, en la práctica no se dan, no las vamos a estudiar. También tenemos pendiente adversa, en la cual la pendiente es negativa. Y es negativa. Tenemos el flujo que va en contra de... la dirección del flujo va en contra de la gravedad. Podemos tener un río, porque la altura es mayor a la altura crítica, deprimido. Esto va a ser siempre menor a 0, porque I es negativo y J es positivo, por lo tanto esto siempre va a ser negativo. En cualquier caso que tengamos pendiente adversa, esto va a ser negativo. Por lo tanto, la derivada va a ser negativa. Y un caso de pendiente adversa puede ser el siguiente. Vamos a tener un flujo que viene con cierta aceleración y se encuentra con un estanque o una piscina. Y el agua va a tender a disminuir su altura de escurrimiento. Por ello, pH de X es menor a 0. Y también podemos tener un río un torrente deprimido en pendiente adversa. Torrente, porque la altura de escurrimiento es menor a la altura crítica. Deprimido, porque esta diferencia va a ser negativa. Recordemos que estamos en pendiente adversa. Y es negativo, y J es positivo, por lo tanto esto es negativo. Vamos a tener un dH en dx positivo. Lo mismo, la salida de los estanques. En general, los flujos número 3 se dan a la salida de las compuertas, donde tenemos un pequeño orificio donde pueda pasar el fluido, y este naturalmente va a tender a aumentar su altura de escurrimiento. Y por último, tenemos la pendiente horizontal. La pendiente horizontal, como el nombre lo dice, es similar a la pendiente adversa, porque la pendiente es 0, por lo tanto el numerador va a ser siempre negativo. Podemos tener un río deprimido en pendiente horizontal, como podemos ver en la figura. La altura de escurrimiento se ve disminuida a medida que avanzamos en el espacio, H2. Esto se puede dar, por ejemplo, a la salida en una caída libre de flujo. Y vamos a tener, punto 3, un torrente deprimido en pendiente horizontal, donde tenemos que la altura es menor a la altura crítica, tenemos que I es menor a J, esto va a ser negativo. Por lo tanto, nuestro dH en dx, negativo con negativo, me da positivo. Vamos a tener un incremento en la altura de escurrimiento. Un buen ejemplo es la salida de una compuerta, donde la altura de escurrimiento aumenta a medida que aumentamos en el espacio. Finalmente vamos a ver lo que son los puntos de control, los cuales son un punto donde nosotros conocemos la relación entre el caudal y la altura de escurrimiento. Tenemos una relación matemática entre ellas, por lo cual los podemos relacionar. Algunos ejemplos van a ser los vertederos, las compuertas y los puntos donde la altura debe ser crítica. En los vertederos, como lo vamos a ver en las clases más adelante, vamos a tener una relación
entre el caudal y la altura de escurrimiento. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si yo quisiera medir el caudal que hay que hay en un canal, si logro de algún modo medir la altura de escurrimiento, ya sea con un sensor o con simplemente una regla, podría estimar el caudal sin tener que instalar medidores de flujo, simplemente midiendo la altura de escurrimiento. En compuertas lo mismo. Tenemos un punto de control donde sabemos la relación entre la altura de escurrimiento agua abajo de la compuerta con respecto al caudal, y con ello podemos estimar el caudal. Y también puntos donde la altura debe ser crítica. Si la altura es crítica, podemos utilizar esta ecuación para obtener la altura crítica, y con ello podemos despejar el caudal. Esta ecuación nos relaciona el caudal con la altura crítica. Si lográsemos medir la altura crítica con algún método, con una regla, por ejemplo, un sensor, podemos estimar el caudal mediante esta ecuación. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento en esta clase de repaso es flujo uniforme, flujo variado y todas sus clasificaciones, y para la próxima clase, que son los contenidos de este curso, vamos a conversar con respecto a flujo rápidamente variado, y en esto se va a variar casi toda la unidad 2 de este curso. Recordemos que lo que acabamos de ver en las clases 081 y 082 es repaso de su curso anterior de hidráulica. Con eso quedamos hasta acá y nos vemos en la siguiente clase.